Bueno, entonces, Lautaro, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Todo en orden acá, estudiando, tratando de sobrellevar la cuarentena de la mejor manera posible. Sí, sí. Entretenido un poco, también preparando algunos futuros proyectos y tratando de mentalizarme para encarar el cuatrimestre que viene de la facultad. Así que, ¿vos cómo va? No, excelente. Hoy es mi último día de vacaciones. Mañana entro otra vez a estudiar. Tengo clase como a las 7 de la mañana, alguna cosa así. Pero hay que ver cómo me va porque es la primera vez. O sea, yo llevo 2 meses con la página, con 1991. Entonces va a ser la primera vez que estoy estudiando y teniendo la página. Entonces hay que ver cómo me va con todo el tema del manejo del tiempo y sí, y de los espacios. Pero bueno, es lo que hay y hay que hacerlo. Parce, esta mañana Hay que hacerlo. sí, sí, hoy me desperté como a las 6:30 de la mañana, algo así, y me metí a Instagram. Y vos sabes que en Instagram está esta opción, la que es como una lupita, en donde vos ves imágenes de gente que vos no seguís. Entonces me metí, estaba viendo y me salió una foto de Maradona, de la cuenta oficial de Maradona. Y me metí, me puse a ver la cuenta oficial de Maradona. Ese marica tiene un montón de fotos con Maduro, con Chávez. Tiene un tatuaje del Che Guevara. Entonces yo quería saber, yo vi eso y yo pensé como, parce, eso va a ser perfecto para ahorita con Lautaro. Explícame vos como argentino, vos siendo argentino, ¿cómo ves eso? Que su ídolo de fútbol sea un man, o sea, sea un socialista. Explícame qué se siente. Mirá, Maradona en Argentina despierta en todas las fracciones de la sociedad, despierta múltiples emociones, despierta amor, despierta odio, disgusto, asco, desprecio, un montón de cosas. Amor por todo lo que su carrera futbolística implica y su cercanía popular, por así decirlo de alguna manera, también. ¿Por qué? Porque es una persona que salió de un barrio muy pobre, muy humilde, es una persona que pasó un montón de cosas que la gente más pobre o más desamparada en el país suele vivir a diario, entonces la gente se ve reflejada en ello. Y por ende, al verlo reflejado, creen que la palabra de Maradona es palabra autorizada incluso para hablar sobre temas académicos, temas de política, por ejemplo, o de economía, que todos sabemos que si bien son ciencias sociales que pueden tener cierto rasgo de subjetividad, las ciencias sociales son ciencias, valga la redundancia, que requieren de muchísimo estudio, muchísima preparación para estar capacitado y a la altura de hablar de ello. Pero Maradona es en sí, definiéndolo en muy pocas palabras, es la contradicción en sí mismo, porque es una persona que vive y disfruta de todos los lujos y los goces que se le puede dar atribuir gracias al capitalismo, y Maradona es una persona que reivindica el socialismo del siglo XXI. Y podríamos hablar también del socialismo más duro del siglo XX, como es al menos en América Latina, el cubano. Entonces es una contradicción en sí misma que para colmo muchísimos jóvenes hoy en día lo ven como un referente no solamente futbolístico o artístico, lo que sea, sino también como un referente intelectual. Y eso es un peligro, que una persona esté de acuerdo con lo que Chávez, desde su ignorancia, llevó hacia el pueblo venezolano, Castro a Cuba, el Che, Cuba y toda Latinoamérica, que le hizo creer a Latinoamérica que lo que él planeaba, pensaba, era una utopía, que la verdad es que, bueno, es un caso, es un personaje, Maradona, que despierta múltiples emociones. A mí en lo particular me despierta orgullo por lo que hizo futbolísticamente hablando, y te digo futbolísticamente y no deportivamente. ¿Por qué? Porque era una persona que se drogaba, salía de joda, un montón de cosas, y no creo que ese sea el espíritu del deporte. Pero hablando en términos de la vida cotidiana y de todo lo que es como personaje público, me genera un completo desprecio. Y es una imagen repetitiva en el país. Muchos empresarios también que reivindican eso. Como así que muchos empresarios, o sea, tenés también empresarios que pese a ser empresarios también están como siguiendo toda su ideología, toda la idiosincrasia pues que él mantiene en torno al socialismo del siglo XXI o cómo así. Porque es que, o sea, yo lo que quería entender, aprovechando que vos estás acá, es como entender cuál es la perspectiva que tienen, por ejemplo, los jóvenes en este momento en Argentina con respecto a cómo ven el país, como con respecto a Argentina, o sea, qué sienten de Argentina, qué quieren de Argentina, qué quieren a futuro.
Y no solo los jóvenes, sino también la gente un poco mayor. Entonces era como bueno que hicieras como esa distinción. Mira, también hay una brecha muy grande entre la juventud y la gente mayor, la gente más adulta, ideológica muy fuerte, porque la juventud, la gente mayor atravesó muchísimas crisis humanitarias del país: hiperinflación, golpes de Estado, crisis del 2001, crisis que comenzó del 2008 al 2013, la recesión que venimos sufriendo desde el 2008. Somos el país con más años de recesión desde 1961 en el mundo, con 22 años seguidos de recesión. Entonces, ¿qué pasa? La gente más adulta, también hay una brecha que dice, bueno, soportamos eso, soportamos un montón de cosas, soportamos golpe de Estado, bombardeos, asesinatos, eh, también el más duro kirchnerismo, socialismo, y entonces dicen, bueno, nos quedamos, vamos a aguantar una más, vamos a morir en nuestro suelo. Independientemente de la ideología que pueda tener cada persona mayor, tienen ese arraigo a lo que son las raíces. En cambio, la juventud está demasiado fragmentada, porque por un lado tenemos los patriotas, en el cual yo me considero uno, y por otro lado tenemos las personas que no están dispuestas a hacer un cambio. Entonces, ¿qué dicen? Ah, no, va a ser nuevamente la nueva Venezuela de América Latina. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos. Si se va la gente inteligente y se va la gente de bien, por así decirlo, que tiene ganas de trabajar, que quiere formar una familia o no, y sin embargo es gente honesta, ¿sí? Argentina queda desolada, no va a ser un país. Y bueno, ahí está esa brecha, Y después tenemos la gente mayor que, habiendo vivido todo lo que pasó en la Argentina y conociendo la misma receta que se repitió gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, siguen creyendo que esa receta es la misma que va a funcionar ahora en pleno 2020, con todos los avances que tiene la globalización, incluso en la cultura, y siguen creyendo esas cosas. Es como que se encierran en eso, y eso otra vez, a su vez es transmitido a la juventud, y la juventud absorbe eso, pero también a su vez tiene un rechazo de lo que pasa en el país. Entonces no conoce qué es lo que, lo que llevó a nuestro país de ser el país más rico del mundo a ser lo que somos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Se quieren ir y no quieren luchar, pero tampoco quieren cambiar. Y bueno, esa es un poco el panorama que, desde mi perspectiva, ocurre entre la juventud y la gente más adulta. Porque es que ayer, weón, yo ayer estaba escuchando a Agustín Laje, argentino. Yo normalmente no le escucho mucho a él, pero resulta que él hizo una entrevista para acá Televisión Colombiana, que él incluso mencionaba que era extraño que a él le permitieran estar en televisión y pues se le permitió. Y él decía algo, y es que como pues vivimos en una generación una generación de jóvenes, y cuando jóvenes no me refiero únicamente a 20, sino también por los lados de los 30, de personas que se sienten especiales, a personas que se sienten como, sí, o sea, que son como diferentes y que son genial y que son la mejor generación y que tienen una forma completamente diferente de ver el mundo y que esa es la forma correcta de ver el mundo. Entonces, por eso es que, pues, y ahí vos ves que hay un montón de críticas en torno a los millennials. Pero entonces se puede hablar desde pues una experiencia personal que de alguna forma me hizo sentir eso acá en Colombia, que de alguna forma, pues, me molestó. Mi abuelo es una persona que, según él cuenta, desde pequeño, él siempre ha estado muy pegado al tema de la política. Él no es político, pues él no es político y nunca ha estado como en un cargo político, pues en el sentido de que no ha sido senador, no ha sido nada de eso. Y él cuenta pues que, por ejemplo, su papá, cuando él tenía como 12 años, siempre lo sentaba al lado de él a escuchar al presidente hablar por la radio. Él nació en el campo, pues nació en el campo acá de mi región y después se fue muy, muy joven a la ciudad. Entonces, pues sí, es una persona que siempre ha estado toda la vida conectada al tema de la política y es muy, muy democrático. Pues a él le gusta mucho escuchar a las personas, le gusta mucho debatir, él no falla una votación, él siempre está presente votando, él siempre que, o sea, hay una tradición en mi familia y es que siempre que hay elecciones, sea pues elecciones, pues sí, del Senado, por ejemplo, o de la presidencia, siempre vamos a la casa de él, prendemos el televisor, empiezan a traer como bebidas, un montón de cosas y estamos pendientes a ver como los resultados.
Entonces sí, el punto es que es una persona que siempre ha estado muy metida en la política y de hecho yo creo que mis primeros contactos con la política fueron a raíz de él, porque él hablaba mucho del tema. Y es una persona pues que es muy respetada dentro de mi familia. Pues, de verdad vemos a mi abuelo como pues, como un ejemplo a seguir, lo admiramos muchísimo. Es el ídolo de mi papá. Entonces, mi papá admira mucho a mi abuelo. Y una vez yo tuve una novia, una vez pues mi abuelo vino acá a mi casa, nos sentamos en la sala y no éramos hablando normal, pues éramos conversando pues, de cualquier tema. Y en una de esas, pues mi abuelo empieza a darnos un corto discurso, pues como una pequeña corta opinión de por qué es muy importante votar. Y nos empieza a decir cosas como, ve, mira, somos la democracia más antigua de Sudamérica, nosotros tenemos que defender esa tradición democrática que siempre hemos tenido, tenemos que ir a votar, tenemos que estar interesados en lo que está pasando, independientemente de cuál sea nuestra opinión, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar conectados porque no podemos ser indiferentes a eso, porque al fin y al cabo las elecciones, al fin y al cabo lo que está ocurriendo en el país, directa o indirectamente nos termina afectando a todos. Y pues mientras él estaba hablando, como antes yo le tengo todo ese respeto y toda esa admiración, pues yo era embobado, yo era pues como, wow, pues como esto es maravilloso, pues de verdad está disfrutando de escucharlo. Pero mi exnovia, que estaba ahí al lado, esa vieja, huevón, mientras mi abuela estaba hablando, se paró y se fue para el baño. Así, pues de golpe. Y yo vi eso, o sea, primero, me molestó el hecho de que es como, hay una persona mayor, mi abuelo, hablando y te paraste pues como sin razón alguna. Pero lo segundo es que me mostró un poco como sus valores, en el sentido que le importó literalmente un culo lo que estaba diciendo. O sea, le importó un culo de verdad el tema de que Colombia necesita defender su democracia y tiene que ser algo presente, y no solo Colombia, sino todo el mundo. Y de alguna forma siento que si uno se pone a ver a los jóvenes, hay una parte que de pronto tiene un poco más la línea de ella, que le importa un culo de verdad lo que está pasando, de verdad se cree especial, de verdad se cree más que las otras generaciones, entonces todo lo que diga un mayor realmente no es tan importante porque es que no es de ahora. Y después yo creo que hay otra parte de personas que están un poco más interesadas. Y entre esas personas que están interesadas, pues obviamente hay mucha variación en el tema de la política. Están los que de verdad quieren reformar todo el sistema y están las personas que también entienden que hay ciertas cosas básicas que tienen que mantenerse y que de pronto sí se pueden hacer otros avances, pero hay ciertos temas fundamentales. Eh, entonces sí, esa es como un poco la perspectiva que yo sentí de Colombia, pero también quería saber un poco como el tema a mí pues me gustaría hablar del tema de patriotismo y nacionalismo en el tema de los jóvenes. Entonces, ¿vos cuántos años tenés? ¿Como 19, 20? Yo tengo 19 años y en breve estoy por cumplir 20 años. Listo, entonces digamos que tenés 20. En todo caso, pues seguís siendo joven. Entonces yo quería saber cómo vos, siendo joven, de pronto, ¿cómo definirías tanto el patriotismo como el nacionalismo? Obviamente puedes explicarlo a tu manera, pero trata de ser la forma más breve posible, como de qué forma harías esa distinción. Yendo al punto central, patriotismo y nacionalismo, hay dos corrientes de lo que se denomina nacionalismo. Tenemos el nacionalismo más fundamentalista, que es una especie de nacionalismo que intenta construir un relato en torno a determinados objetivos políticos. Por ejemplo, el fascismo. ¿Sí? Eso es el nacionalismo fundamentalista. Luego tenemos el nacionalismo tradicionalista, que es el que somos, el que yo pertenezco, que es en el sentido de respetar las costumbres que hicieron grande a nuestra nación, indiferentemente de si esas tradiciones traen o no progreso. Es decir, esa tradición siempre debe estar moldeada en torno al progreso de la nación. ¿Por qué? Porque el patriotismo, al fin y al cabo, es respeto por el prójimo, por el respeto de mi comunidad. ¿Sí? Esa es la breve y sintáctica que yo le hago. Respecto de lo que dijiste de los millennials y del video de Agustín, yo lo vi el video de Agustín, sé de cuál video me hablas, y concuerdo completamente. Yo que soy joven, me manejo por Capital Federal, es el epicentro progresista de Argentina. Es abrumador ver, es abrumador y es abundante ver ese tipo de actitudes en los jóvenes. Se creen revolucionarios y el retorno que quieren, es decir, ¿qué significa ser revolucionario? En términos científicos,
significa volver cíclicamente a un determinado punto, ¿sí? Entonces, se creen revolucionarios, pero quieren volver para atrás. Toda la civilización que trajo distintas corrientes filosóficas, como puede ser la cristiandad, el liberalismo, aprender de algunos errores de otro tipo de filosofía, que no es el motivo por el cual estoy hablando, todos esos aspectos civilizatorios que trajeron distintas filosofías a la humanidad son los que los progresistas quieren eliminar de raíz. ¿En torno a qué? En torno a una creencia de que todo el sistema es opresor, todo el sistema me molesta, todo el sistema me lastima, me emociona. Entonces, como yo tengo un conjunto de emociones eudemónicas que navegan por mi cabeza, yo quiero reformar todo, quiero reformar toda la actividad política de una nación, toda la actividad social de una nación, quiero reformar las leyes, las instituciones, etc. Yo creo que es como se lo denomina, y muy exactamente, la generación de cristal. Es una generación completamente despreciable, completamente ignorante. Perdón por la No, brutalidad no, acá usa las palabras que quieras. Y vean, yo creo que tenés razón, porque es que ayer yo pensaba, Nea, en base al video precisamente de Agustín, yo pensaba, esta generación es muy bruta. Pues es que en otra palabra, eso es mi propia generación, un combo de huevas. ¿Por qué? Porque es que ahí es cuando uno empieza a ver homosexuales utilizando camiseta del Che Guevara. Y hay personas que ni siquiera entienden qué significa eso y dicen como, a ver, ¿cómo así? Es que ¿qué tiene que un homosexual utilice camisas del Che Guevara? ¿Es que acaso un homosexual no puede tener visiones políticas? Es como, Diego, el Che Guevara tenía campos de concentración para homosexuales. El Che Guevara hacía que las personas caminaran en un corredor de personas. Ellos, o sea, los homosexuales caminaban en el centro mientras todos les tiraban cosas y los puteaban y les gritaban mientras estaban literalmente montándose un camión que los iba a llevar a los campos. Entonces, como, parce, así de o bruta es la aún más generación. extremo, no solamente la bandera del Che Guevara. ¿Por qué? Porque la bandera del Che Guevara se alza, se enarbola en función de que de la creencia de que la imagen del Che Guevara, esa imagen revolucionaria, esa imagen antisistema, antioccidente, esa imagen trasciende en sí misma, es decir, significa otra cosa de lo que es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, una persona de la comunidad LGBT puede usar una bandera del comunismo, el martillo y la hoz. Es una ridiculez tremenda. Es decir, que postularse ante el sistema, sea elegir la filosofía o el conjunto de ideas contrario, aún sin el pleno conocimiento de lo que ese tipo de ideas contrarias al sistema que vos te estás oponiendo, sin conocer esas cosas, es completamente de ignorante. Yo creo que nuestra generación está mucho más ignorante que las anteriores, inclusive teniendo muchas más oportunidades de ser más sabios que las anteriores. Hoy en día tenemos la computadora, todo lo que son los aparatos digitales para poder informarnos, es decir, acá en Argentina estamos pasando una crisis económica. Entonces, los libros están carísimos. ¿Qué hace uno? Yo tengo un listado enorme de más de 100 libros en mi computadora en los cuales yo puedo leer e informarme. Y sin embargo utilizo, es decir, más allá de poner mi ejemplo, ¿no? Uno puede utilizar los aparatos digitales para informarse. Entonces, utilizar solamente los aparatos digitales para hacer una revolución, entre comillas, por Instagram, Twitter, Facebook, todo lo que son las redes sociales, y encima enarbolar tesis contrarias al sistema que vos te oponés, sin conocer eso que enarbolás, es completamente ignorante, es completamente ridículo y peligroso, además de que puede traer retrocesos en la civilización. Sí, yo de alguna forma siento que eso es lo que ha estado pasando. Vos ahí mencionaste un tema importante y es el de que estamos en una generación de cristal, que estamos en una generación, en inglés le dicen snowflake, que es como copo de nieve. Pues, o sea, somos una generación muy suave. Yo creo que eso se debe a que lo hemos tenido muy fácil. Yo a veces converso con mis papás y, por ejemplo, yo no sé, tengo que ir a algún lado y yo digo, hey, pa, puedo usar el carro, puedo coger el carro para ir allá y no tener que coger bus. Y me dice, no, coge bus, es que cuando yo era pequeño yo cogía bus. Entonces yo siempre hago el chiste como, no, pues amor, cuando ustedes eran pequeños, ustedes les ponían de tarea ir por una piedra a la luna y pues no, pues les ponían un montón de cosas para hacer. Ustedes vivieron muy difícil. Ahora, siempre lo hago de chiste, pero de alguna forma es cierto.
porque es que si vos te pones a analizar, weón, alguien que haya, por ejemplo, nacido en 1900, en los años 1900, pero cuando era un adolescente, ¡pum!, estalló la guerra. O sea, por ejemplo, en Europa estalló la Primera Guerra Mundial. Y después de eso, el periodo entre guerras. Y en el 29 tuvieron pues todo el tema de la crisis. Después en el 33 llegó Hitler al poder. Después en el 36, 37, 38 empezaron las tensiones en Europa. Después tuvieron la Segunda Guerra Mundial. Terminó en el 45. Después ya tenés todo el tema de guerra de Vietnam, guerra de Corea. Tenés después el tema de la Guerra Fría. O sea, son gente que a sus 45 años ya les había tocado dos guerras, crisis mundiales, hambrunas, o sea, les había tocado de todo. Y de hecho, por ejemplo, mi papá, él le gusta mucho España, él tiene pues como cierta conexión con España, pues por obvias razones, porque al fin y al cabo pues nosotros venimos de allá, ¿sí o qué? Entonces, él le gusta mucho España y él decía, viejo, la razón por la cual en España a la gente le gusta tanto la comida es porque durante mucho tiempo no tenían comida. Entonces, cuando la tienen es como que la aprecian, entienden que ellos tuvieron un tiempo de guerra civil, de dictadura, Europa estuvo quebrada. Entonces, uno se pone a ver, viejo, las generaciones pasadas sí les tocó duro. Entonces, como les tocó duro, por eso ellos entienden que es importante defender todo el tema de la libertad, por eso es importante defender la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad económica, porque es que entienden que ellos necesitan poder, o sea, poder hacer sus propias cosas sin tener que estar dependiendo de terceros, porque es que fue por terceros precisamente que sus problemas fueron generados. Entonces, son generaciones que de verdad sufrieron, entonces de verdad entienden el valor y la importancia de que haya democracia y que mantengamos ciertos aspectos fundamentales. Pero nosotros vimos una generación que nació muy fácil, nació muy, muy, muy fácil. Y eso que incluso en Colombia uno podría hablarlo diferente, porque Colombia al fin y al cabo tuvo un conflicto de 50, casi 60 años pues con el tema de las FARC. Y hubo muchos jóvenes que incluso a sus 14 años ya tenían fusil en mano. A raíz de que llegaran las FARC, les decían, viejo, usted tiene que luchar por el marxismo, porque es que si no le matamos a su familia. Y les tocaba hacerlo. Entonces, claro que hubo jóvenes en Colombia que tuvieron que sufrir eso. Pero yo, por ejemplo, que nací en ciudad, en las ciudades, al ser ciudades, eran mucho más protegidas. Entonces, si había criminalidad, era criminalidad de ciudad, pero como tal, no guerra. Entonces, a mí no me tocó el tema de la guerra. Yo fui al colegio normal, sin ningún problema, tuve amigos, jugué fútbol, pues todo el cuento fue muy fácil. Y entonces yo creo que uno teniendo esa perspectiva de tenerlo tan fácil, claro, es muy sencillo ir a pedir un montón de cambios cuando yo estoy muy cómodo. Es muy sencillo ir a pedir cosas que modifiquen todo el sistema cuando yo lo tengo muy bien, cuando yo dependo de mis papás. Y es que uno va a ver, y por lo menos desde las personas que yo conozco, los que más quieren que el gobierno intervenga, los que más quieren que se modifique, por ejemplo, la idea de que hay dos géneros y no, ya son más, o la idea de que la familia básica, o sea, la familia nuclear, hombre-mujer, eso ya es una huevonada, eso es una idiotez, eso es una invención. Algunos dicen que es hasta invención del capitalismo. O sea, los que dicen todo ese tipo de cosas son literalmente personas que vienen de otras ciudades y tienen acá su propio apartamento porque sus papás se los están pagando. O sea, ellos generan 0 pesos, ellos no trabajan, no hacen nada, simplemente cobran el cheque de los papás y viven de eso. Y la verdad es descarado. Yo creo que es descarado con las personas pues, que quieren trabajar, con las personas que de verdad quieren vivir su vida. Entonces, no sé. Yo en todo caso, en la página, pues he notado que mis mensajes han sido muy bien recibidos por los jóvenes. Entonces, eso da esperanza, eso da motivación, porque uno dice, bueno, los jóvenes no somos tan brutos entonces. Pero hay muchos que se niegan. Mira, a colación de lo que dijiste, creo que eso se puede resumir en una simple frase. Y creo que esa frase es muy sabia. Una vez leí que tiempos difíciles crean hombres duros. Hombres duros crean tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Es un ciclo. Yo creo que hoy hay más hombres fuertes que débiles, ¿sí? Pero que están callados. Los débiles hacen más ruido hoy en día. Exacto. Entonces, si bien yo tuve la misma suerte o similar al Sí, exacto. una guerra, mi padre tampoco, nada. No he vivido guerrillas, guerra civil que hubo acá. Mi padre sí, sin embargo. Pero tengo noción de eso. Entonces, ¿a qué refiere esta frase de hombres duros, hombres débiles? ¿Sí? Hombres y mujeres.
para ser inclusivos. Duros de mente y no cerrados, simplemente ser consistente en sus emociones, ser consistente en lo que uno cree, en lo que uno valora. Y bueno, va a colación de lo que dijiste, me parece Sí, completamente acertado. eso es importante. En estos días, yo estoy leyendo un libro de Churchill, el libro, o sea, un libro de la Segunda Guerra Mundial que escribió Churchill, que son como 6 libros, y están todos en un libro de 1000 páginas. Y el man, yo a veces de vez en cuando anoto algunas de las frases que él tiene, y él precisamente en alguna parte demostraba, pues explicaba que lo mejor que uno podía hacer era siempre ser fiel a la conciencia de uno. Eso decía, vea, eso es lo mejor que usted puede hacer. Eso demuestra en lo que cree una persona y a la larga trae mejores resultados, que usted sea fiel de verdad a sus principios y a lo que cree. Y, y sí, pues la verdad, pues de alguna forma estoy como decepcionado, pues mira, acá me trajeron el libro. Ve, que se lo recomiendo a todas estas, para que miras el porte, son como 1000 páginas, pero es una mente porque, pues, yo creo que a él sí le tocó vivir cosas malucas, y como a él sí le tocó vivir cosas malucas, por eso él es consistente en lo que cree, en lo que dice, perdón. Y ahorita estabas mencionando precisamente que los hombres débiles, entendiendo hombre, pues, el concepto de humano, pues no exclusivamente los masculinos, pues, sino hombres y mujeres. Eh, los hombres débiles son los que más gritan, son los que más ruido hacen, son los que más escuchan. Y los fuertes están quedando callados. En estos días, marica, estaba leyendo un artículo de que en Alemania, ojalá la cifra, 2 de cada 3 alemanes tienen miedo de dar su opinión. 2 de cada 3. Huevón, vos no podés construir un país donde 2/3 de tu población tenga miedo de hablar. Es simplemente imposible. ¿Y cómo así que tienen miedo de hablar? O sea, en Alemania en este momento, como te contaba, pues en estos días yo tengo amigos alemanes y he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Alemania es demasiado, demasiado políticamente correcto. Demasiado. Allá todo lo que sea tema de orgullo patrio, todo lo que sea tema de tradición, todo lo que sea tema de culturas, incluso, y por ejemplo de razas también, todos esos temas son considerados, no, pues no se puede hablar, no se pueden comentar, porque es que el que comente algo de eso lo tachan de fascista, lo tachan de nazi, lo tachan de neonazi, hemos dicho, lo tachan de extremista inmediatamente. Por eso 2 de cada 3 tienen miedo de hablar, huevón. Y ni siquiera es miedo de hablar de que alguien más les haga daño, sino que literalmente decían, viejo, tengo miedo de hablar porque tengo miedo que mis propios amigos me rechacen, mis propios amigos. Y, de alguna forma me preocupa que yo no quiero que eso llegue a Colombia y siento que está llegando. O en el caso pues propio de Argentina o de España, de Chile, de México, pues países hispanohablantes. No sé qué pensás de eso vos. Sí, yo creo que nuestro anhelo en este momento, quienes nos consideramos liberales, conservadores, ¿sí? Nacionalistas, creo que el sistema que nuestro tipo de filosofía se ha encargado de crear, se ha encargado de diseñar y se ha encargado de perfeccionar y darles todos los materiales necesarios para que este tipo de personas realicen su falsa revolución que se transmite desde sus emociones más profundas a la coacción estatal, creo que nuestro anhelo debe ser más revolucionario. Es decir, ¿qué más revolucionario hoy en día que hablar con la persona que piensa diferente que vos? Alzar la voz en tu universidad. Y no te digo que te pongas con un megáfono en un escenario y grites odio a todos los que piensan diferente a mí, o todos los que piensan diferente a mí se equivocan, sino que más revolucionario que agarrar a una persona que piensa diferente y que vos sabés que está equivocada y decirle por qué está equivocada y tratar de convencerla sin ánimos de adoctrinarla, de que está equivocada, justamente darle los motivos suficientes para que esa persona se dé cuenta y decirle, loco, estás equivocado. Entonces, da cuenta que si esto no funciona, ¿por qué estás enarbolando? Hay gente que va a enarbolar la misma bandera que vos. Imagínate si todos enarbolamos la misma bandera que vos. Y no hablo de la bandera patria o una bandera en particular, sino una bandera en términos genéricos. ¿Qué pasa si todos hacemos eso y eso es un error? Tenemos resultados, tenemos la historia, tenemos el siglo XX. El siglo XX es el ejemplo más cercano, crucial y a disposición inclusive para estudiar
para estudiar no solamente los hechos históricos, sino, como decía Roger Stockton, las emociones que pasaban por el pueblo a través de esos sucesos históricos. Entonces, yo creo que es muy importante estudiar esas emociones y, por ejemplo, el miedo de la sociedad alemana previo al fascismo se materializó. Se materializó. Si no, no me explico por qué llegaron a ese punto. Creo que lo mismo debe pasar acá. No hay que tener miedo a alzar la voz. Es un derecho constitucional, al menos en mi país, y es un derecho natural el hecho de expresarse libremente. Nadie puede callar tu voz. Inclusive, si estás en disidencia conmigo, es decir, yo me encuentro en disidencia con todo lo que es el arco político del centro a la izquierda, ¿sí? Entonces, no me interesa, ellos tienen el derecho y un país libre realmente se llena de gente que se expresa, que se expresa. Entonces, a colación traigo esto para cerrar y no hacerlo más extenso. John Stuart Mill decía, haciendo una paráfrasis, que cada vez que se calla una voz, se le priva al mundo de conocer una verdad, independientemente de si esa voz es o no orientada hacia la verdad, es correcta o no la premisa que está diciendo. Entonces, aunque yo esté equivocado, uno debo expresar lo mismo para quien está escuchando Sí, esto. sí, Aunque exacto. estemos equivocados, Dale, dale. hay que defender los valores. Es que ahí mencionaste a John Stuart Mill. Ese viejo es un genio. Para los que no conocen, se los recomiendo. Pues, escritor inglés de origen escocés, huevón, que eso hay que discutirlo después. Marica, Escocia es un país que a la larga ha defendido mucho la libertad. John Stuart Mill, libertad de expresión. Adam Smith, libertad económica. Samuel Rutherford fue el que estableció la idea de rule of law, que es básicamente Estado de Derecho, la idea de que la ley va por encima de las personas y las personas no pueden llegar y simplemente oprimir a otros porque se les da la gana. Escocia es ojo a Escocia, Escocia es un país que ha hecho mucho por la humanidad, diría yo, pero lo que quería demostrar es que, ahí hablaste pues de John Stuart Mill, él tiene otra frase que precisamente dice, vea viejo, si toda la humanidad, ojo, toda, tiene una opinión en específico, y hay una persona que tiene la opinión contraria, la humanidad no está facultada para silenciar a esa persona. No importa qué tan equivocada esa persona, qué tan extremo, no está facultada. Así como si esa persona tuviera el poder para hacerlo, tampoco está facultada para silenciar a toda la humanidad. Y él explica eso en un libro que en ese momento se me escapa el nombre, pero lo que ahí es donde viene el punto con lo que vos decías, y es, Diego, si vos silencias a otras personas, literalmente estás evitando que vos te expongas a nuevas ideas. Cuando vos dejas de exponerte a nuevas ideas, ocurren dos cosas. Uno, no sabes entonces qué tan fuertes y tan verdaderas son tus opiniones, porque entonces no las testeas. O sea, para saber, o sea, vos para entender qué tan importante es una opinión, tenés que confrontarla con otras opiniones. Y si efectivamente esa opinión logra aguantar todas esas otras opiniones, es porque posiblemente esa sí es una opinión fuerte. Pero si tienes una opinión y con otras opiniones simplemente la destruyes y las mantenas, es porque no lo es. Entonces, cuando vos no te expones a nuevas ideas, estás haciendo que esas ideas no sean testeadas, o sea, no se les mida como el pedigrí, la madera, pues que no veamos qué tan fuerte es, sino que además de eso empezás a olvidar por qué es importante defender esas opiniones. Entonces, por ejemplo, vos y yo creo que estamos de acuerdo en que uno diga, vea, la libertad es importante defenderla. Yo creo que estamos de acuerdo en esa premisa. Entonces, como la libertad es importante defenderla, entonces hay que, ojo, hacer ilegal, ojo la palabra, ilegal, las opiniones nazis, las opiniones comunistas, las opiniones fascistas, las opiniones totalitarias. Viejo, eso es el peor error que uno puede hacer, porque entonces si vos eliminas el nazismo, el comunismo, el fascismo, el totalitarismo, el socialismo, inmediatamente la libertad pierde contrincantes. Y como la libertad pierde contrincantes, ¿de qué la vamos a defender? ¿De qué vamos a defender la libertad si ya no tiene Exactamente. nadie que se lo ponga? Entonces la gente empieza a olvidar por qué es importante defender la libertad. Y creo que ese es el punto de pronto en el que estamos. A la gente se les está olvidando por qué es importante defender la libertad. Y no, porque es que ya no hay Unión Soviética.
ya no hay Alemania nazi, ya no hay Italia fascista, ya no hay imperio japonés, ya no tenemos nada de eso. Entonces a la gente se les está olvidando por qué es que era importante defender la libertad. Ahora, no estoy diciendo que necesitamos que vuelva la Unión Soviética, para nada. Ojalá nunca vuelva a existir un Estado como ese. Pero lo que estoy diciendo es que, vieja, ahí está la importancia de ver la historia, esa es la importancia de leer, la importancia de no olvidar de dónde venimos. Sí. Me parece correcto y creo que no tengo más nada. Sí, tengo algo muy pequeño para agregar, que es, además de entender el porqué de defender la libertad básicamente, así sea un comunista, un nazi, un fascista, lo que sea, un extremista de cualquier tipo, el que se está expresando, la libertad de expresión y la libertad en todos sus sentidos, ojo, la libertad relativa, la libertad reconocida ante la ley, la libertad de que yo tengo de auto ¿cómo te puedo decir? No sé si existe esta palabra, pero de autofacultarme respecto de violar la libertad de otro. Eso no es sentido de libertad, eso es libertinaje. Pero más allá de eso, la libertad es un concepto moral, es un concepto ético. Defenderla es defender más allá de lo que es una abstracción, es simplemente defender lo que pronto se va a materializar. La libertad sea restrictiva o sea más abierta, se materializa. La libertad no es una abstracción. Tenemos a Kant, por ejemplo. Si yo censuro una idea, no vamos a lo que es la ética kantiana, muy breve. Si yo censuro una idea, supongamos y maximicemos esa acción, esa voluntad que yo tengo de censurar, maximicémoslo, universalicémoslo. Kant era universalista. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es malo. ¿Por qué? Porque si esa idea molesta a otra persona, cuando yo exprese mi idea, le puede molestar a otra persona y puede censurarme a mí. Entonces es como contraproducente. Así, la idea que yo quiera censurar sea de un fascista o de un comunista. Entonces, más allá de la idea que se exprese, uno debe permitir. Todos los polos contrapuestos siempre se deben permitir expresarse. Más allá de si se toleran o no, de si se respetan o no, el hecho de permitir que el otro se exprese es un principio moral. Listo, ya. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos de regreso. Ahora, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? Lo que yo estaba diciendo, huevón, es que yo soy defensor de la libertad. Y a mí lo que es el nazismo, lo que es el comunismo, el socialismo, el fascismo, el totalitarismo, a fin de cuentas, me parecen verdad, o sea, son contrarios a mí, no van conmigo, yo no creo verdad en eso. Pero pese a que no creen eso, yo no apoyo el tema de la censura, yo no creo que esté bien silenciar a un comunista, porque es que la cosa es, además de lo que ya mencionamos, cuando yo silencio a un comunista, entonces ya no hay diferencia entre él y yo, porque es que él me silenciaría a mí. Entonces, si yo silencio a alguien, estoy inmediatamente entrando al grupo de las personas que piensan que está bien silenciar. Ojo, en ese grupo están los nazis, están los comunistas, los fascistas. Entonces pues sí, es básicamente el grupo de las personas y los mismos progresistas. Sí, no, y los que están ahora en este momento, que es eso. Entonces, yo terminaba pues como eso con la reflexión de, viejo, la libertad de expresión para mí, no sé qué penses vos, pero para mí es la expresión, valga la redundancia, más importante de libertad. Si no tenemos libertad de expresión, paila, se muere todo. O sea, ¿qué importa que tengamos, yo defiendo el capitalismo, pero ¿qué importa que tengamos libertad económica si no podemos hablar? Básicamente somos unos robots, nos dicen qué podemos hablar, qué podemos pensar. Y si no podemos hablar, no podemos pensar, y si no podemos pensar, ahí sí estamos jodidos. O sea, si un país no puede pensar, paila, estamos jodidos. ¿Cómo así? Pues imagínate, es un gente que no pueda pensar. Y vos ahí mencionaste la palabra, antes de que se te cortara, mencionaste la palabra universalista, y eso lo conecté inmediatamente con el tema de el globalismo, haciendo la distinción entre globalismo y globalización. Quería que de pronto tocáramos ese tema que me parece importante. ¿Qué crees vos? ¿Ahí qué? ¿Cómo ves el tema de globalismo, globalización? Mira, primero unas distinciones. El universalismo, visto desde el punto de vista ético, es aceptar que dentro de todas las comunidades, más allá de todas las diferencias que hay, se aceptan ciertos preceptos morales que todas tienen en común, ¿sí?
Eso como principio. Después, globalismo y globalización. Globalización no es más que un proceso o un factor diplomático, por así decirlo, o de relaciones internacionales. Y el globalismo se lo puede, y acá sí que podemos hacer una especie de podcast más largo, que el globalismo es una filosofía, por así decirlo, que cree que todo el mundo, todos los países deben vivir bajo las mismas normas, bajo las mismas reglas, y eso que trae como consecuencia la violación de la autodeterminación de los pueblos, que es un principio liberal y democrático. Entonces, ¿por qué yo creo que los liberales siempre deben defender la tradición? Primero porque la tradición, vista desde el punto de vista de la cultura siempre se va reformulando en sus pequeñas en sus pequeños errores, por así decirlo, para poder hacer la vida en comunidad más sana. Pero ¿por qué creo que es defender el patriotismo, la tradición? Porque eso es fundamento de la libertad de nuestra comunidad. Yo no puedo defender la tradición norteamericana en mi país. Debo defender mi tradición en mi país, que es la tradición que llevó a mi país a ser el país más rico y libre del mundo en algún momento. Entonces, el globalismo viene a destruir todo esto. El globalismo viene de la mano de grupos que creen que son universalistas, pero que no son universalistas, porque el universalismo, podemos citar a Kant, por ejemplo, podemos citar a John Stuart Mill, pero yo no podría citar como un buen referente de lo que es la ética a la ONU, a una organización como la ONU, todas las personas o un colectivismo como, por ejemplo, estos que salieron Antifa, Black Lives Matter, el feminismo radical o de la tercera ola, la bandera LGBT. No sé cuál otro colectivo estará de moda ahora, pero creo que todos esos colectivos vienen a interrumpir la tradición de los pueblos, y la tradición de los pueblos, al menos en Occidente, se basa en el respeto o en la tolerancia irrestricta mediante los métodos coercitivos del Estado del otro. Así que esa es la distinción que uno puede hacer. Y como agregado completamente subjetivo y personalista, creo que el globalismo es un cáncer en este momento, y la mejor herramienta que uno puede tener para pelear contra eso es siendo patriota. Siendo patriota, siendo tradicionalista, defender la libertad desde el punto de vista de lo que tu tradición no considero que sea algo sano el globalismo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la idea de que tengamos países, pues que hoy haya países en todo el mundo, no es por capricho, no es porque a alguien se le haya ocurrido como, qué buena idea que todos estemos fragmentados, qué buena... No, es porque es un tema netamente que viene desde la naturaleza, en el sentido de que, viejo, si a usted no le gustaría estar en el mismo cuarto, en el mismo salón, en la misma pieza, con alguien pues, que te cae muy mal, y que entonces, como están en el mismo cuarto, tienen que convivir, tienen que tomar decisiones que van a afectar a los dos. Si vos conoces personas con las que no te gustaría estar en el mismo cuarto, ¿qué te hace pensar que a nivel macro va a ser así? ¿Qué te hace pensar que va a haber dos países, dos culturas, dos concepciones de ver el mundo, que por estar en lo mismo van a, pues van a vivir mejor? Cuando realmente se detesta. O sea, la razón por la cual hay países es porque la gente o sea, es lo mismo por la cual tenemos casas y cuartos, es la razón por la que uno tiene puertas en el cuarto, es porque uno quiere de alguna forma mostrar, vea, esto es lo mío, esto es lo suyo, acá se hacen tales cosas, allá se hacen tales cosas, respetemos eso por favor, porque es que de lo contrario vamos a matarnos, vamos a matarnos. Tradiciones, etc. Bueno, entonces en vista de que hemos tenido algunos problemas, termina eso que estabas diciendo con respecto a Argentina, lo importante de tener tradiciones, de amar al país de cada uno, de la importancia que cada país pueda tener su soberanía. Y después te hago una pregunta. Termina con eso y ya te cuento qué es. Perfecto. Entonces, en honor a todo eso, a la tradición y al sentido identitario que yo tengo con el otro, con el prójimo, es decir, con aquel que se autodenomina argentino, aquel que nació en mi tierra, eso es un fundamento para la libertad. Es decir, conformarnos en Estado-Nación y defender eso es defender que nosotros nos identificamos de esta manera y no vamos a tener concordancia en algunas cosas con otro pueblo, por ejemplo, el pueblo de Irán, o el pueblo de Israel, o China, o los mismos americanos, o incluso los mismos uruguayos, que son básicamente otra Argentina, pero más pequeña. Entonces,
la importancia de defender el patriotismo es defender básicamente la libertad. Y cuando hablo de patriotismo, hablo de nacionalismo, hablo de tradición, hablo de patriotismo más básico, más abstracto, un sentido de pertenencia y de amor a lo propio. No hablo de fundamentalismos a través de la coacción estatal. ¿Y por qué creo que el globalismo, a través de sus fundamentos éticos, que nosotros debemos respetar, es violador en cierto sentido hacia la soberanía de los pueblos? Es porque te infunden una ética basada en determinados principios morales que solamente ellos aceptan y que por ahí nuestra tradición no acepta. Exacto. Entonces, es muy importante Concuerdo analizar, totalmente. ¿sí? Es muy importante y es muy importante estudiar. Claro, claro. Pero ojo. Yo creo que en ese momento hay una concepción errónea de lo que es estudiar. La gente cree que estudiar es de verdad ir a la universidad. Y yo creo que hoy, eso tal vez lo hable en otro podcast, porque es que ya se nos está acabando pues acá el tiempo. Diego, hoy las universidades son un centro de adoctrinamiento. Pues hoy las universidades dejaron de ser universidad, o sea, dejaron de ser universal. Ya no es una visión, o sea, ya no es a un lugar en donde uno va a exponerse a nuevas ideas, donde va a exponerse a cosas distintas, donde va a ser retado. O sea, ya dejó de ser un lugar poco seguro y se volvió un lugar muy seguro, en donde solo se puede tener una visión en específico, en donde se tienen que escuchar cosas en específico, en donde hay que ser políticamente correcto, en donde si se dice lo contrario del profesor, hay problemas, en donde, no, mejor dicho, yo creo que está haciendo mucho daño. Entonces yo por eso yo lo he dicho varias veces, yo creo que hoy hay muchas carreras que creo que, pues que son una pérdida de tiempo, que lo único que están haciendo es dañarnos un poco la mente, pues no un poco, sino mucho. Realmente no nos están enseñando ninguna habilidad necesaria para el día a día, realmente no nos están, digamos así, presionando para que seamos mejores, para que seamos más, para que aprendamos, para que crezcamos. No, no. Nos Bueno, están tratando de... a raíz de eso, agrego un comentario que la universidad, perdón, me trae, ya no es un elemento donde uno va a aprender nuevas ideas, sino que es un elemento o es una organización, una institución, a donde uno va a ser fabricado en serie, va a ser igual al otro. Es una fábrica, es una fábrica. Un producto, exactamente, va a ser un producto ideológico, va a ser un producto ético, va a ser un producto suspendido en la nada, no va a ser libre. Entonces, bueno, si querés hacer la última pregunta, pero sí, a raíz, para ir No, total, cerrando. total. Entonces, la pregunta es, eh, o sea, en todo caso, las personas que nos ven, ya sabes que son de varios países hispanohablantes, hay jóvenes y ya personas un poco más mayores, pero quiero que pues me gustaría que vos en este momento le des un consejo a los jóvenes. ¿Vos qué crees que en este momento es fundamental que un joven tenga en la cabeza, no en el sentido de que tiene que pensar, sino más en el sentido que tiene que ser consciente de? O sea, ¿qué le aconsejaría a un joven? Que controlen sus emociones, ante todo. Controlar sus emociones no es ser una persona frívola, no es ser una persona que todo le pase, le dé igual. Y controlar sus emociones es manifestarse de la manera correcta ante determinadas situaciones. Yo no puedo fingir amor, por ejemplo, a través de las redes sociales. Bueno, eso es lo mismo a través de los fenómenos políticos que observamos en la televisión, en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Eso como principio, ¿sí? Ser libre de mente. La libertad comienza en la cabeza de las personas, ¿sí? Y a los jóvenes lo que le quiero decir es que estudien y se autorrefuten, ¿sí? Por así decirlo. Eso, excelente. Que estudien no solamente lo que creen, es decir, yo lo he aclarado, me considero un liberal conservador, ¿sí? Un liberal clásico, también se lo puede decir. Yo no solamente leo liberales clásicos, yo leo progresistas, comunistas, leo de izquierda. ¿Por qué? Porque de esa manera yo entiendo mis fundamentos y me arraigo a mis propias convicciones. Y otra cosa, además de autorrefutarse todo el tiempo, ¿por qué? Porque el mejor científico social, por así decirlo, es aquel que refuta su teoría y sus filosofías, sus principios todo el tiempo. Entonces, como último consejo, que se rebelen, que se expresen
y que ante el establishment no hay mejor revelación, no hay mejor rebeldía en este momento que ser tradicionalista, que ser patriota, que ser enarbolar la bandera nuevamente de la libertad, pero una correcta, una libertad que es restrictiva en el sentido de que hay que respetar los derechos del otro y no una libertad en el sentido como muchos falsos liberales o libertarios enarbolan, por así decirlo, que es un libertinaje. Eso no existe y es imposible para la civilización. Así que bueno, nada, Excelente. estudiar y expresarse. Eso es importante. Ahí yo quería hacer como la anotación de la diferencia. Yo creo que los que nos diferencia entre los que somos individualistas y creemos en la libertad y los que son colectivistas y creen en el progresismo es que la revolución a la que ellos llaman históricamente, o sea, literal, nos ponemos a ver la historia, es revolución armada, es literalmente alzarse en armas contra otras personas, es literalmente ir en contra de los demás y tratar de destruir lo que exista, mientras que la revolución de la que nosotros estamos hablando es literalmente diga lo que usted piensa, de su opinión. Entonces, sí, ahí está como quebrado otra vez el video, pero Lautaro, mil gracias, hombre, te lo agradezco muchísimo, te cuidas y ya saben pues a todos los que estén viendo, se suscriben, me gusta y recuerden ver el Instagram, que ahí hay un tipo diferente de contenido, un tipo diferente de imágenes. Entonces, muchas gracias, Lautaro, suerte pues. Gracias, Pedro. Cuando quieras volvemos a hablar. Un Perfecto, saludo. papá, perfecto, todo bien.